Bienvenidos a todos a un episodio más de Café Ecléctico, el número 4. En esta oportunidad tenemos a Nicolás, eh, pero quiero que él se presente. Ya creo que todos saben el tema que vamos a tratar hoy día. Vamos a intentar abordarlo de la mejor manera posible dentro del poco tiempo que tenemos, que es la Trinidad y su desarrollo en los padres de la Iglesia. Básicamente eso. Tenemos a Nicolás, el guieta. Ya muchos lo conocen, pero vamos a dejar que él mismo se presente y comenzaríamos. Nico, cuéntanos de ti, quién eres, cuál es tu nombre, qué es lo que haces y por qué te pedí que estuvieras acá en el podcast. Ya, bueno, saludo en primer lugar. Bueno, me llamo Nicolás, soy de Chile, del sur de Chile, cristiano también, cristiano igual. Soy, bueno, estoy estudiando trabajo social, salgo el otro año, y actualmente estoy trabajando en una organización que viene del Ministerio de Educación y que trabaja con niños de la básica y que se enfoca en el mejoramiento de su lectura. Y también soy profesor de historia y de introducción a la patrística en el seminario presbiteriano John Knox, que está también acá en Chile. Excelente, hermano. ¿Qué tal en tus clases? ¿Qué específicamente enseñas de la historia de la iglesia? ¿Algún tema en particular de los padres o su pensamiento en general? Ya, en cuanto a los padres de la iglesia, la asignatura en sí es patrística. Y como te decía un día, tanto patrística como patrología tienen significados casi iguales. De hecho, se usan indistintamente los dos. Entonces, lo que uno estudia, en este caso en patrística o en patrología, es un estudio de la vida, los escritos y la reflexión o teología de los padres de la iglesia, que son los autores de los primeros 7 siglos de la iglesia antigua. Y en lo que es historia, es el ramo, bueno, se divide en 3 partes: historia de la iglesia antigua, medieval y del periodo de la Reforma. Genial, excelente. ¿Y hace cuánto tiempo que enseñas ahí en el John Knox? Como unos 3 años más o menos. 3 años, excelente. ¿Y siempre con la misma cantidad de asignaturas o a veces va variando? No, es ¿Cómo es la el tema? misma. No es la misma Ya, asignatura. Yo no soy profesor de teología, ya. desgraciadamente. No, no soy No, profesor pero de teología. si fuese profesor de teología, Nico, ¿qué área te gustaría ahí enseñar? El ¿Qué misterio de teolo- Dios, la Trinidad. Mira, Sí. O, excelente. o- o Cristología también. Sí. Justo el tema que tenemos hoy día. Súper bien, excelente. Bien, hermano. Para los que nos están viendo ahí, yo invité a Nico porque sé que él domina el tema, es profesor de patrística, historia de la iglesia, y qué mejor que escucharlo de alguien que enseña y se dedica particularmente a ese tema. Así que empezamos. Nico, el tema que tenemos hoy día a tratar es la Trinidad y su desarrollo en los padres de la iglesia. Creo que es diferente hablar de Trinidad como ya algo dogmático, algo establecido, a hablar de su desarrollo, porque íbamos entendiendo muchas cosas que cuando nos dicen Trinidad no tenemos por qué entender al instante, ¿cierto? Claro, cuando hablamos del concepto de Trinidad, y bueno, en el tema de lo que es la reflexión de los padres de la Iglesia, cuando hablamos de cualquier tipo de doctrina, inevitablemente tenemos que verla desde su punto de vista histórico. Y esto sí o sí se tiene que regir bajo lo que conocemos como la teología patrística. ¿Por qué? Por el hecho de que las grandes doctrinas que conforman los dogmas cristianos se desarrollan en la reflexión de los padres de la Iglesia. Por lo tanto, el desarrollo de una doctrina nunca se desliga de la reflexión de los padres de la Iglesia. Entonces, cuando yo quiero estudiar, por ejemplo, la Trinidad o la Cristología en su desarrollo histórico, la fuente que tengo, en este caso, es externa a la Biblia y es la teología de los padres de la Iglesia. Y es ahí, en ese tema, donde tenemos que tener claro que una cosa es lo que dice el dato contenido en la palabra de Dios, el dato de la revelación contenido en la Biblia, y otra cosa es la reflexión que se hace a partir de ese dato. Y esa reflexión que se hace a partir del dato que está en la Biblia, contenida en la palabra de Dios, es lo que se conoce como la teología, y en este caso la teología de los padres de la iglesia. Excelente, excelente. Por ahí yo tengo entendido, Nico, ahí tú me corriges que en algunas cosas muchos padres de la iglesia pensaron cosas diferentes y muchas doctrinas en diferentes lugares se fueron desarrollando de manera diferente. Pero más o menos en la Trinidad
siempre se fue desarrollando un consenso más pleno. Y de hecho eso es lo que te quiero preguntar hoy día. Si pudiésemos partir con una pregunta, creo que para que todos nos entiendan, sería, ¿de qué hablamos cuando decimos Trinidad? ¿Y qué relación tiene ese concepto con el Dios cristiano? O sea, particularmente, ¿por qué Trinidad tiene que ver con el Dios cristiano, hermano? Ya, mira, en primero, cuando hablamos sobre la Trinidad, estamos hablando sencillamente de que Dios existe en tres personas, o que Dios es tres personas. Y esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en el hecho de que Dios se presenta en el Antiguo Testamento como uno, pero a la vez como uno que no está solo, en el sentido de que el Dios que se presenta en el Antiguo Testamento es un Dios que está en una relación entre un yo y un tú. Es decir, aparece Dios, pero también aparecen ciertos nombres en el Antiguo Testamento como ángel del Señor, como espíritu, como palabra y como sabiduría, que de una u otra manera se identifican con este Dios que se le revela a los patriarcas y que incluso colaboran con este Dios en lo que es la historia de la salvación. Por ejemplo, en la creación, en la liberación de Israel de Egipto y también en el periodo del Éxodo, cuando Israel llega hacia la tierra prometida. Entonces, cuando hablamos de la Trinidad, queremos decir eso, de que Dios existe, es o subsiste en tres personas y que este misterio se comenzó a revelar desde el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento no agota o no termina esta reflexión sobre la Trinidad. ¿Por qué? Porque es el Nuevo Testamento el cual expresa de manera total la vida íntima de Dios. Es decir, si yo no tengo el Nuevo Testamento y solamente tengo el Antiguo, posiblemente no podamos hablar de una Trinidad. Con el Nuevo Testamento sí, y con mucha propiedad, porque es Jesucristo el cual nos viene a revelar la voluntad del Padre. Él viene a hablar como Dios, como Padre, como Hijo y también como Espíritu Santo. Y es sobre ese punto sobre el cual reflexionaron los padres de la Iglesia. Me acuerdo de una frase de Brevard Childs, autor de una teología bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento, publicada por Sígueme. Él dice que que el Nuevo Testamento no desarrolla plenamente la Trinidad, pero las reflexiones sobre la Trinidad partieron del Nuevo Testamento. Esto es súper claro, y eso es lo que uno ve en el caso de la reflexión patrística sobre la Trinidad, de que los autores fueron a las Escrituras, pero también ellos colaboraron en esta reflexión, haciendo más comprensible el misterio por medio de términos y de estructuraciones sobre esta teología, tomando algunos elementos fuera de lo que es el texto bíblico. Genial, hermano, comprendo. Y de eso mismo me surge una consulta, una pregunta. Ya que si nosotros nos quedamos con el Antiguo Testamento y podemos ver, por ejemplo, términos como el ángel de Jehová, ¿cierto? Eh, nosotros si leyésemos simple y llanamente el Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿seríamos capaces de entender inmediatamente un Dios trino, que existen tres personas, o ahí entra algo de lo que igual hemos hablado, la tradición? ¿Podemos entenderlo así simplemente leyéndolo, o es necesario lo que los padres necesariamente desarrollaron para luego dar lugar al dogma de la Trinidad, lo que nosotros creemos por Trinidad? Mira, qué buena pregunta, porque en primer lugar nosotros hablamos de Trinidad, hablamos de sustancia, hablamos de persona, y esos conceptos no están en la Biblia, no están en el Antiguo, ni menos en el Nuevo Testamento. Entonces, se nos dificulta un poco el camino, porque no tenemos dónde encontrar la palabra Trinidad, así como tampoco encarnación o sacramento, y muchos otros términos teológicos que usamos, pero que no importa que no estén en la Biblia. O sea, lo relevante es que definan y expliquen lo que está en la, contenido en la Biblia, ¿no? Entonces, el tema es, a ver, cuando vamos al Antiguo Testamento y terminamos de leer el Antiguo Testamento, creo yo que la única conclusión que podemos tener es que Dios es uno, pero que a la vez no está solo, sino que existe como un yo y un tú, en el sentido de que aparece como Dios, pero también aparece estos personajes que te nombré. Bueno, que no aparecen en sí como personas tampoco, porque ya en sí el concepto de persona tiene un desarrollo posterior, pero
sí aparecen estos personajes, digámoslo así, ángel, espíritu, palabra, sabiduría, pero el tema llega hasta ahí. O sea, no se define quiénes son estos en el Antiguo Testamento. Entonces, si tenemos solamente el Antiguo, vamos a decir, ya, ok, hay un solo Dios, oye, Israel, Jehová tu Dios uno es, que es el Dios superior a todos los dioses que hay, porque recordemos que la conciencia que tiene Israel de que Dios es uno es súper tardía y que formó parte de un progreso en el periodo de la historia de Israel. No es que salen de Egipto y dicen Jehová es uno, no, Jehová es el mayor de todos los dioses, es el mayor de todos porque es el Dios de Israel, ¿no? El Dios de los patriarcas. Entonces ellos llegan a esa conclusión más tardíamente, pero ese ya es otro tema. Pero uno termina de leer el Antiguo Testamento y concluye que Dios es uno, que es creador y que es salvador, pero que a la vez también hay otros que están ahí como espíritu, como palabra, como sabiduría, como poder, y que de una u otra manera se relacionan con Dios, de tal manera que trabajan con Él en la creación y en la redención del pueblo de Israel. Pero si dejamos el Nuevo Testamento de lado, solamente vamos a tener esa comprensión, que en sí es incompleta, no es suficiente, porque si no la venida del Hijo de Dios como autorrevelador del Padre no tendría tampoco tanta relevancia en ese sentido. Genial, hermano. Podríamos entender entonces que, claro, hace falta muchas veces la interpretación de lo que los primeros cristianos entendieron de cosas que antes quizás no se habían hablado o desarrollado como tal o de esa forma. Y en base a eso tenemos interpretaciones, tenemos surgimientos de nuevos pensamientos en base a la doctrina de Dios. Y ya que entendimos que la Trinidad es un Dios, un solo Dios existiendo en tres personas, yo te quería preguntar entonces, para ir avanzando un poquito en la conversación, ya lo respondiste, pero de manera breve, me gustaría volver a reiterarlo. Podríamos decir entonces que Dios siempre fue trino. Y lo otro, ¿qué pensaban los padres de la iglesia más cercanos a los apóstoles? Padres apostólicos podríamos llamar, Clemente, ¿cierto? Ignacio de Antioquía, Policarpo. ¿Siempre tuvieron esa interpretación de Dios los padres más cercanos a los apóstoles? ¿Cómo podríamos explicar o desarrollar esa pregunta? Ya, mira, lo primero de que si Dios siempre fue Trinidad, hay que entenderlo en el hecho de que Dios nunca se revela como Él no es. O sea, Dios siempre se revela como Él es. Él existe y se revela de esa forma. Evidentemente Dios no es una zarza, o sea, no es un ángel, pero Él, en su acomodamiento de la revelación, para que sea más captable a nuestras percepciones tan finitas que tenemos, tan limitadas, Él, en su misericordia, empequeñece el contenido de su revelación y lo acomoda a nuestra percepción. Entonces, Dios nunca se revela como lo que no es, eso es lo primero. El Dios que se revela es eso que Él se está revelando. Entonces, si Dios se revela en la unidad de la Escritura como Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenemos que entender, y aquí a lo mejor me adelanto, como lo entendían los padres capadocios, en el hecho de que estos no son simples nombres, no son títulos que uno inventó y que se los puso, sino que realmente nos definen la vida íntima de Dios. Y esto en un sentido de eternidad y de relación. Es decir, que eternamente Dios ha sido uno y ha sido tres. Bueno, pronto a lo mejor vamos a ver en qué sentido Dios es uno y en qué sentido es tres, pero ese es el punto de que a la luz de la predicación y la experiencia de Jesús, vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no comenzaron a ser tales en el tiempo o en un momento específico, sino que lo que se revela en el tiempo, es decir, el Jesús predicando de un Padre, de un Hijo, de un Espíritu Santo, es un reflejo de lo que eternamente ha sido. Es decir, que el Padre siempre ha sido Padre, que el Hijo siempre ha sido Hijo y que el Espíritu siempre ha sido Espíritu. Nunca comenzaron a hacerlo, ni nunca hubo un tiempo tampoco en que no lo fueran. Parafrasando un poquito también en sentido contrario a lo que habría dicho Arrio. Ahora, ¿qué creían los padres de la Iglesia? Cuando hablamos de los padres de la Iglesia, hablamos, no sé, se habla de Agustín, ¿no? Y de Jerónimo, pero los primeros autores cristianos post-apostólicos eran los padres apostólicos, ¿no es cierto? Los que tú también nos nombraste. Ahora, los padres apostólicos no hablan de la Trinidad, en el sentido de que usen el término, no está ahí, ni en las versiones griegas ni latinas está el término trias, en el griego en este caso, y trinitas en el latín. ¿Qué hacen estos autores? Estos autores simplemente escriben cartas
sea, no son teólogos con T mayúscula, como se dice. Ellos no escriben un tratado dogmático, ellos simplemente escriben cartas, epístolas, varias, hacia iglesias, hacia comunidades cristianas, y estas cartas son respuesta para los problemas de esas comunidades. Por ejemplo, Clemente de Roma escribe a la iglesia de Corinto en el nombre de la iglesia de Roma, perdón, a la iglesia, claro, sí, por lo mismo, porque habían divisiones en la iglesia de Corinto. Se estaba repitiendo la misma historia que en el tiempo del apóstol Pablo. Lo mismo pasa con Ignacio, o sea, Ignacio va al martirio a Roma y en ese periodo él escribe 7 cartas. Entonces, son cartas que no vienen de una reflexión, de un estudio sistemático, no, son cartas casi bien improvisadas. ¿Qué es lo que vemos ahí sobre la Trinidad? Vemos que, aunque no se usa el término Trinidad, estos autores sí hablan de Dios en el sentido en que Jesús habló de Dios, es decir, de un Padre, de un Hijo y de un Espíritu Santo. Por lo tanto, si alguno de ustedes tiene las cartas de los padres apostólicos y las lee, los recomiendo que lo hagan también, se van a dar cuenta, en primer lugar, que no está Trinidad, y en segundo lugar, que estos autores hablan en continuidad con el Nuevo Testamento. Es decir, hablan de Dios como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, y van más allá en un punto. ¿En qué sentido? En que le atribuyen a cada uno de estos nombres, porque tampoco los definen como personas, pero esa es la idea que está detrás, le atribuyen a estos nombres cualidades de divinidad un poco más claras que las que hay en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, no sé, en el Nuevo Testamento, a ver, no hay un texto que diga textual, el Espíritu Santo es Dios, o es Dios eterno. No, eso no está. O sea, ¿es una verdad bíblica? Sí, pero no está textualmente escrito. Pero ¿qué hacen los padres apostólicos? Algunos de ellos sí hablan de eso. Sí hablan de algunas características de eternidad, de semejanza, de igualdad entre estas tres personas. Pero eso ya es una reflexión aparte. Eso ya es como de la cosecha de ellos, de la reflexión que ellos han tenido y de la tradición que han recibido de los apóstoles. Pero lo que vemos, para resumir, en los padres apostólicos es eso, es una continuidad bastante espontánea, ocasional, donde ellos simplemente se remiten a seguir las palabras de Jesús, a seguir también las palabras de los apóstoles Pedro, Pablo y Juan. Ahora, hay un punto interesante, y con esto termino, es que aún en este punto hay diversidad. ¿En qué sentido? En que el pastor de Hermas está dentro de los padres apostólicos y el pastor de Hermas presenta una doctrina trinitaria bastante rara, en el sentido de que para el pastor de Hermas, creo que no recuerdo bien si es en una de las parábolas o en una de las visiones que tiene Hermas, en fin, Hermas habla de que un ángel le revela que hay un Dios, esta es una conclusión, de que hay un Dios, de que hay un ángel y hay un espíritu. Y el ángel con el espíritu son casi idénticos, de tal manera que en la encarnación, esta consiste en que el espíritu de Dios va a morar a una carne y esa carne hace méritos, es decir, es obediente, vive de manera inmaculada, no se contamina con ningún pecado, y Dios elige esa carne para que se convierta en hijo de Dios. Entonces, aquí vemos claramente una semilla de lo que sería el futuro adopcionismo que iba a aparecer. Y eso ya lo vemos en el tiempo de los padres apostólicos, pero únicamente en el caso de el pastor de Hermas. Lo que es Ignacio y Clemente, que hablan más de Padre, Hijo y Espíritu Santo también, vemos una línea más tradicional. Y en el caso de Policarpo, como que la referencia última a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, iguales en gloria, dignidad, etcétera, aparece como una oración de Policarpo antes de que muera en el martirio. Ok, hermano, súper interesante, súper interesante. Podríamos decir que entonces los primeros padres apostólicos no eran sistemáticos, no eran teólogos con T grande, como decís tú, o T mayúscula, y me mostrabas ahí la diferencia y nos mostrabas la diferencia del pastor de Hermas con los demás. Pero podrías decir, así, muy breve, que ellos ya tenían un pensamiento de tres, bueno, entre comillas, personas en Dios, distinguían tres cosas en Dios, con un sí o un no, ¿sí? Sí, sí, porque Jesús habló de eso. Él habló de un Padre, de un Hijo y de un Espíritu Santo. Y no solamente habló de ellos tres,
sino que también demostró en su predicación y aún en su experiencia de que no eran el mismo, pero que a la vez eran el mismo en un sentido, pero en otro que eran diferentes entre sí. Y eso mismo es lo que también expone los padres apostólicos. Por eso que hablan de Dios y también, siguiendo a Jesús, hablan de Padre, Hijo y Espíritu Santo. De hecho, nunca los equiparan como que son el mismo. El Padre es el Hijo, el Espíritu es el Padre, no. Siempre demarcan esa distinción, pero siguiendo el lenguaje que usa Jesús en su predicación, sobre todo en el Evangelio de Juan. Genial, hermano, entiendo. Muchas personas al escuchar lo que tú estás diciendo podrían decir, bueno, si es que hubiese algún detractor, ¿cierto? Algún disidente, si la doctrina no estuvo presente como la entendemos hoy en día, desarrollada de esa forma en los primeros padres, entonces no fue algo que vino desde antes, podrá alguien decir. Pero ¿tú crees que eso tiene alguna explicación, por ejemplo, en el tema de que quizá no se habían desarrollado los concilios que, que tanto dieron lugar a la doctrina que tenemos finalmente hoy en día, de acuerdo a la divinidad del Hijo? Porque obviamente si no entendemos al Hijo como divino, no hay Trinidad. ¿Crees que puede ser un buen argumento o una justificación el hecho de que no había doctrina desarrollada de forma sistemática en esa época? Porque como tú dices, eran escritores de cartas más que nada, y el hecho de que también no se habían desarrollado los concilios más importantes que nos llevaron a entender la Trinidad como la entendemos hoy en día. Sí, mira, y esto es súper importante, porque cuando uno ve que el apóstol Pablo habla tan libremente de un Padre, de un Hijo y de un Espíritu Santo, y que no ofrece una explicación, uno como que piensa, o sea, Pablo está dando por sentado algo, algo que ya se cree en esa comunidad. Por eso que no es importante dar más explicación. El problema es que no estamos en ese tiempo nosotros. O sea, para ellos a lo mejor era muy común hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que eran distintos entre sí también. Pero, como después de la muerte de los apóstoles, evidentemente ya no estaban los apóstoles, entonces ahí comenzaron a ver los problemas. ¿En qué sentido? En las interpretaciones que se tenían de las palabras de los apóstoles. Porque si todos hubiéramos estado en el siglo primero, las palabras de Pablo tendrían mucho sentido para nosotros, en el sentido de que, claro, esas palabras son comunes a nosotros porque están en nuestro tiempo. O sea, claro, Pablo no tiene por qué definir qué es el Espíritu porque ya lo sabemos, o sea, ya lo creemos. Es un presupuesto que tenemos y Pablo simplemente lo nombra solamente, por eso que él no lo define. Pero como no estamos en ese tiempo, surgen las controversias en virtud de las interpretaciones que se tienen. Y aquí yo creo que no hay que ser tan pesimista en el hecho de que la reflexión de la iglesia no tiene que ser necesaria, porque la Biblia eh, tiene ese atributo de perspicuidad, es decir, de claridad, pero en el sentido de lo que es necesario para la salvación. Es decir, no es necesario para la salvación entender en un instante, por ejemplo, que el Hijo es eternamente engendrado. No, eso no. Pero eso surge posteriormente como revelación, perdón, como reflexión teológica que nace a partir de diversas interpretaciones que son contradictorias entre sí. Entonces, la Biblia en su perspicuidad nos habla con claridad lo que necesitamos como creyentes para ser salvos y para nuestra santificación. Ok, perfecto. Pero por otro lado, hay muchos otros temas a los cuales no tenemos un acceso bien definido, pero eso no significa que estén cerrados. Al contrario, o sea, están cerrados para que podamos indagar también. Y en ese indagamiento que se hace es donde fluyen las interpretaciones. Y en esas interpretaciones es donde hay unas que son correctas y otras que son erradas. Y es ahí donde la iglesia hace una labor de mediadora, en el sentido de que intenta dar una solución a esta divergencia de posturas que hay. De ahí sale un concilio, de ahí sale un documento conciliar, una fórmula dogmática, etc. Entonces son respuestas a estas diferentes posturas contradictorias que van apareciendo. Y esto forma parte en sí de la reflexión que hace todo cristiano. Entonces, si pensamos que todo el dogma trinitario teológico está mal, porque viene de un periodo posterior, entonces aún tenemos muchas limitantes porque nos damos cuenta que los autores del Nuevo Testamento en muchos temas no se toman tiempo para explicar. No se toman tiempo para explicar muchos temas. Y esa falta de explicación que vemos en algunos textos del Nuevo Testamento, que se entiende porque eran cosas obvias para ellos en ese tiempo,
es lo que pasó a tener más reflexión después de la muerte de los apóstoles. Genial, hermano. Me gusta tu reflexión porque, claro, lo que dices tú es verdad, po. Por ejemplo, eh, en el Evangelio de Juan, cuando se habla del Logos, y en el principio era el Verbo, el Logos, nosotros si lo leemos hoy en día en nuestro contexto no entenderíamos, pero el autor de Juan daba por sentado que la comunidad romana, que era mayoritariamente helenista de tradición, Mm, entendía lo que era el logos, porque claro. por ejemplo para los estoicos había un logos, para Heráclito había un logos. Entonces, muy acertado lo que dices tú, porque claro, hay que interpretar lo que quiso decir el autor en su tiempo y luego intentar descifrar qué es lo que nos quiere decir hoy día, porque en ese tiempo había un contexto histórico, un contexto inmediato. Así que, excelente, hermano, muy, muy buena justificación para eso. Hermano, tú Dime. hablaste de algunos padres de la iglesia, ¿cierto? Clemente, yo te voy a mencionar solamente, Clemente, Policarpo. Respecto a lo que tú sabes de ellos, ¿cómo describirías su pensamiento de la Trinidad en una frase? Clemente y Policarpo. Dos, Ya, dos, dos. s- siguen la misma tradición de Jesús, en el sentido de que no van más allá de lo que Jesús dijo y de lo que Pablo también explicó. Es decir, hablan de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, y vinculan a estos tres tanto en la creación como en el desarrollo de la historia de la salvación. Eso es lo que más o Excelente. menos podemos ver en ellos. Vale, hermano. Genial, genial. Súper bien. Entonces, tú me hablabas que tenemos una noción en los padres apostólicos, ¿cierto? Muchos de ellos discípulos de los apóstoles o discípulos de los discípulos, los más cercanos que tenemos. Y si bien no había una doctrina trinitaria sistematizada como la tenemos hoy en día, entonces, ¿cuándo surgió el término Trinidad como tal? ¿De qué palabra viene? ¿De qué idioma? ¿Quién la acuñó? ¿La dijo por primera vez o la trató como algo aferrado a una doctrina bíblica? Si nos puedes contar. Sí, mira, bueno, como dije al inicio, la palabra Trinidad no está en la Biblia, no está en el Nuevo y menos va a estar en el Antiguo Testamento. ¿De dónde surge entonces esta palabrita? La palabra Trinidad tiene una historia bastante interesante por el hecho de que aparece en dos contextos, en dos personajes, en dos idiomas y con dos significados. Me explico. Aparece en Oriente, bueno, tanto en Oriente como en Occidente aparece en el siglo II, a mediados y finales del siglo II. Aparece en Oriente con Teófilo de Antioquía, aparece en Occidente con Tertuliano, ¿cierto? El término que viene de Tertuliano es un término latino, trinitas, que tiene que ver ya en el ámbito judicial, legal, y el término que usa Teófilo de Antioquía es el término trias, que en sí no tiene que ver tanto con Trinidad, sino con una triada, más bien. Entonces vemos que vienen de lugares distintos, en un mismo siglo, de autores distintos, de idiomas distintos, pero ¿cuál es su significado? El primero en usar el término que hoy en español entendemos como Trinidad fue Teófilo de Antioquía, aproximadamente a mediados del siglo II, 148 aproximadamente, en un librito que se llama Autólico. En ese librito, dentro de muchos temas que aborda Teófilo, él hace una teología del hexamerón, es decir, de los días de la creación, una teología de la creación. Y es interesante entender esto como contexto porque nos ayuda a comprender de qué manera y con qué intención Teófilo quiso hablar de Trías. Teófilo habla y comenta los días de la creación, ¿cierto? Entonces lo que él dice es lo siguiente: el sol es Dios, la luna somos nosotros. Y comienza a hacer toda una analogía desde ahí. ¿En qué sentido? Él dice, el sol no cambia, el sol brilla, tiene fuerza, siempre ilumina, así es Dios. Está bien. Después dice, la luna cambia, la luna nace y muere, la luna es transitoria, así es el hombre. Incluso dice que como la luna por un lado está negra y por otra blanca, y el lado que está blanco se pone negro y el negro blanco, es una imagen de la resurrección. Entonces él aplica esos dos temas al hombre y a Dios, para mostrar esa diferencia incluso en los seres celestes. Y va más allá, y dice, en el libro 15, perdón, libro 2, capítulo 15, si no me equivoco, del libro autórico, habla de que antes de que Dios creara la luz, hubieron 3 días, y que esos 3 días, y aquí está la frase, esos 3 días son
tipos de la Trinidad. Dios, palabra, sabiduría. Textualmente dice eso en el libro. ¿Qué significa esto? Que Teófilo equipara los 3 días con Dios, palabra y sabiduría. Por lo tanto, aquí Teófilo no hace un análisis de persona ni de naturaleza, sino que simplemente usa trías, tupos trías, es decir, tipo de la Trinidad, casi como una ayuda lingüística solamente, para que hoy podamos entender que para él el primer día era Dios, el segundo día se refería a la sabiduría y el tercer día se refería a la palabra. Entonces, en ese sentido usa Teófilo el término trías, tipos de la Trinidad, textualmente así lo dice, pero no va más allá. Eso es lo único que dice en esa parte. Ahora, ¿en qué sentido lo usa Tertuliano? Y bueno, Tertuliano, como podríamos decir, era un crack. Era un crack. ¿En qué sentido? En el sentido de que creo yo, de que si muchos padres de Oriente hubiesen leído las obras de Tertuliano, se hubiesen ahorrado mucha controversia. ¿En qué sentido? Porque para finales del siglo II tenemos un Tertuliano que está hablando de que Cristo es una persona con dos naturalezas. Está hablando de una unión hipostática donde las propiedades de cada naturaleza se mantienen íntegras. Está hablando de un solo sujeto con dos naturalezas, que no se mezclan, que no se separan, que no se confunden, casi igual al lenguaje de Calcedonia. Y lo hace Tertuliano, antes de que aparezca Arrio, antes de que aparezca Nestorio, antes de que aparezcan los otros herejes también de ese tiempo. Tertuliano también se adelantó en su tiempo, no solamente en ser el primer autor cristiano en escribir temas cristianos en latín, en Occidente, sino también en el hecho de que Tertuliano habla de la Trinidad como una sustancia y 3 personas. Y esto lo hace antes de que aparezca la controversia arriana, antes de que aparezca un Atanasio y los 3 Capadocios. Por lo tanto, aquí está la gran diferencia. Teófilo de Antioquía usa el término trías no en un sentido de una triunidad o de una unidad de 3 o de un Dios triple unido por ese uno que es la naturaleza, sino que Teófilo lo usa simplemente para equiparar estos 3 días antes de la luz como Dios, palabra y sabiduría, pero no va más allá, no define a qué se refiere. En cambio, Tertuliano sí. Recordemos que está en plena controversia y escribe el Adversus Praxeam y contra el sabelianismo también, entonces está batallando contra estos movimientos heréticos, los adopcionistas, los monarquianos, etcétera. Entonces él sí se da el tiempo de definir sus conceptos y fue muy bueno en ese tema. Entonces él sí habla de la Trinidad y por implicación de la cristología con términos mucho más acabados, mucho más desarrollados y mejor definidos. Y esa definición de Trinidad, que la vemos en Tertuliano, es la que sigue la dogmática sobre la Trinidad. En cambio, el sentido que aparece en Teófilo de Antioquía dista bastante del sentido que podemos ver en Tertuliano, tanto en la palabra como también en el significado que le da. Genial, hermano. Genial, genial. Entendemos a Dios entonces como uno existiendo en 3 personas y es bueno decirlo porque hay gente que se va conectando, quizá no escuchó la primera definición. Y tenemos el primer acercamiento a la teología en cuanto a Dios o a la doctrina de Dios o a la Trinidad en sí, más cercana a la que tenemos hoy en día por parte de Tertuliano, como tú bien dices. Eh, Luego van surgiendo otros padres de la iglesia que fueron fieles defensores de la Trinidad, pero yo te quiero preguntar sobre las distorsiones que se fueron dando después. Como dices tú, si otros padres de la iglesia hubiesen leído Tertuliano, se hubiesen narrado un montón de conflicto, de distorsión, pero ya que no se hizo, ya que obviamente por la dificultad de que llegara un texto a otro lugar, de copias y un montón de otros elementos, ¿qué controversias fueron surgiendo en base a la Trinidad, al entendimiento de Dios? Por ejemplo, ahí sabemos que algo súper importante que tenemos que entender o tener bien claro a la hora de hablar de Trinidad es Jesucristo. O sea, si Jesucristo no es Dios, no hay Trinidad. Si Jesucristo es solo un hombre, solo un ser creado, no hay Trinidad como la entendemos hoy en día. ¿A qué se fueron enfrentando los padres de la iglesia que eran defensores y buenos entendedores de la doctrina trinitaria?
después, con los siglos. Por ejemplo, te doy un nombre al azar, Atanasio. Él se enfrentó a algunas distorsiones sobre Jesucristo mismo. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? ¿Qué fue pasando con el tiempo? Mira, lo que ocurre es súper interesante, porque como tú decías, eh, hay que entender el tema desde Jesús. Y justamente los primeros movimientos heréticos legalistas y también judíos que aparecen durante y después de la época de los apóstoles se centran en eh, cambiar la integridad de la persona de Jesús. ¿En qué sentido? En que los ebionitas van a negar que Jesús fuera divino. Los docetas van a negar que Jesús sea humano. Entonces va a haber una gran distorsión en cuanto a estos puntos, porque ya va a haber una influencia gnóstica súper marcada también. Eso va a ir pasando de generación tras generación hasta que van a aparecer autores que van a decir que el Hijo de Dios es hijo no por naturaleza, sino por adopción. Los adopcionistas, como, sí, adopcionistas como Noeto, Praxias, y otros como Sabelio, y Pablo de Samosata también, en el siglo II y III, que van a hablar de que la Trinidad no es una Trinidad de personas, sino que, siguiendo el monoteísmo estricto del Antiguo Testamento, van a concluir que Dios es uno en esencia y uno en persona, y que Padre, Hijo y Espíritu Santo son caretas que Dios tiene y que las usa para revelarse según sea la economía del progreso de la revelación. ¿En qué sentido? Dios se revela como Padre y dador de ley en el Antiguo Testamento. Dios se revela como Hijo muerto y crucificado en el Nuevo Testamento. Y Dios se revela como Espíritu en Pentecostés y en la vida de la iglesia. Pero no son personas, sino simples conceptos, máscaras, caretas que Dios usa para manifestarse. Pero Dios siempre es uno, tanto en naturaleza, lo cual es evidente, como también en persona. Aquí se va a meter Tertuliano, Orígenes también, van a atacar todas estas enseñanzas. Ireneo de León también, importantísimo en este tema, aunque no usa el término Trinidad tampoco. Pero, ¿qué pasa después? Posteriormente, vamos a ver que la Iglesia asume, no definitivamente, pero en su gran mayoría, que hay un Dios y que cuando hablamos de Padre, Hijo y Espíritu no son simples títulos, sino realidades individuales y personales en la Trinidad, o sea, tres personas, pero va a llegar Arrio. Y Arrio va a empezar a decir que hubo un tiempo cuando el Hijo no era, sino que llegó a ser Hijo. Hubo un tiempo cuando el Padre no era Padre, sino que se convirtió en Padre, y va a negar la existencia del alma humana en Jesús y también la personalidad del Espíritu Santo. Entonces Arrio va a enseñar eso en Alejandría, va a tener varios enfrentamientos con el obispo Alejandro, lo van a excomulgar de Alejandría y el asunto va a llegar a las manos de Constantino. Constantino no quiere división en el imperio, no quiere división política, menos fragmentación religiosa, por lo tanto convoca un concilio en Nicea, en el 325. ¿Qué es el concilio de Nicea? El concilio de Nicea refuta las tesis de Arrio de que la paternidad y la filiación, o sea, esta relación entre el Padre y el Hijo que comenzó en el tiempo según Arrio, el concilio de Nicea la define como una cuestión eterna. Es decir, para Nicea el Hijo siempre ha sido Hijo y el Padre siempre ha sido Padre. Y no podemos entender a Dios sino como Padre y como Hijo. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Si tú revisas el concilio, perdón, los documentos del concilio de Nicea, el credo más que nada, te darás cuenta que explica mucho más al Padre y al Hijo, pero no al Espíritu Santo. Y esto, lastimosamente, va a dar pie a otra controversia en torno al Espíritu Santo. ¿Por qué Nicea no habla del Espíritu? Porque no era la controversia en ese tiempo. Entonces, en este contexto aparece Atanasio, Atanasio un fiel defensor no solamente de la divinidad, sino también de la preexistencia de Cristo. Para Atanasio, Cristo es igual al Padre, es la imagen del Padre, por lo tanto, la imagen debe ser idéntica, debe ser igual. El Hijo es el exégeta, el interpretador, el revelador del Padre. Nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo. El que quiere ver al Padre tiene que ver al Hijo obligatoriamente. Entonces lo que hace Atanasio es desarrollar toda esta idea del Hijo de Dios como divino en la historia de la salvación, en su identidad con el Padre, en su diferencia con Él también, y después, cabe decir,
La Trinidad en Atanasio parte por el hecho de la unidad. Es decir, Atanasio no reflexiona la Trinidad por la distinción de personas para llegar a estas personas que tienen una naturaleza en común, sino que parte por la unidad de esencia para llevar esa unidad a que resulte en distinciones de personas. Es decir, para hacerlo mucho más sencillo, Atanasio comienza su reflexión desde la unidad de la esencia. Otros autores, como los padres capadocios, parten de la diversidad de personas. Los capadocios parten de la diversidad y llegan a la unidad de esencia, y Atanasio parte de la unidad de esencia y termina yendo a la diversidad en las personas. ¿Qué pasa después? Después van a haber varias controversias. El concilio de Nicea no pone fin a la controversia. Ningún concilio pone fin a las controversias. Y aquí es bueno recordar las palabras de Karl Rahner cuando habla de Calcedonia y dice que el concilio de Calcedonia o un concilio eclesiástico en general no cierra las puertas a la reflexión, sino que las abre para que haya una mayor reflexión. Y eso ocurre en los concilios. El concilio de Nicea está bien, establece la consustancialidad del Hijo con respecto al Padre. Padre e Hijo son uno en esencia, son iguales en ese sentido, pero se abre el paso para que algunos estén divagando en cuanto a qué es el Espíritu Santo. Y aquí ocurre la otra controversia que se cierra, por así decir, en el concilio de Constantinopla, 381, donde tiene gran protagonismo Basilio de Cesarea, Gregorio Magno y Gregorio de Niza, ¿no? Los padres capadocios, los cuales van a desarrollar la doctrina trinitaria partiendo de dos temas súper importantes. El primero es que en Dios hay distinciones. El tercero, el segundo, de que los nombres que hay en Dios representan relaciones reales. Y el tercero, de que estas tres personas son un solo Dios, de tal manera que hay tres personas en una sola esencia. ¿Qué quiere decir esto? Para los capadocios, en la Trinidad hay algo que es común y algo que no es común. Lo que es común tiene que ver con la esencia. Padre, Hijo y Espíritu tienen la misma naturaleza. Son Dios por el lado donde tú los mires, pero son distintos en el hecho de que uno se llama Padre, otro Hijo y otro Espíritu Santo. Para los capadocios, estos no son títulos impuestos por la Iglesia, sino que más bien son nombres que, como nombres, definen la realidad de una persona. Por lo tanto, ¿qué es el Espíritu Santo? Es un espíritu. ¿Qué es el Padre? Es realmente un Padre. ¿Qué es el Hijo? Es realmente también un Hijo. Y de esa manera tenemos que entender a Dios, no por otros títulos, sino como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así lo reveló el revelador del Padre por antonomasia, o sea, el Hijo de Dios. Así revela Jesús a Dios, como Padre, Hijo y también como Espíritu Santo. Entonces, los padres capadocios, en esta nueva controversia sobre el Espíritu Santo ahora, donde muchos teólogos a favor de Nicea, es decir, afirmando que el Hijo es Dios, van a afirmar con mayor ahínco que el Hijo es Dios, dejando a un lado de la divinidad del Espíritu Santo. Eunomio, Macedonio, van a caer en ese error. Afirmamos que el Hijo es Dios, pero lo afirmamos a tal nivel que tenemos que rechazar la divinidad del Espíritu. Aquí viene San Basilio hablando de la divinidad del Espíritu Santo, de que comparte el mismo honor y gloria y dignidad que el Padre, que el Hijo, y que finalmente la liturgia de la Iglesia consiste en esto, en dar un gloria patri, o sea, un gloria al Padre, un gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Y así, si tú lees el credo del concilio constantinopolitano, del primer concilio de Constantinopla, ahí tú sí puedes leer, comparando Nicea con Constantinopla, que sí se habla más del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Señor, dador de vida, igual en gloria al Padre y al Hijo, etc. Y de esa forma, más o menos, es como se va desarrollando un poco más el tema de la Trinidad en estos dos concilios súper importantes para la Trinidad. El primero de Nicea, 325, y el primero de Constantinopla, 381. Excelente, hermano, súper, súper. Entendiendo más o menos entonces el desarrollo que tú comentas de los padres de la iglesia, bueno, después de Atanasio, padres capadocios, súper capos en relación al tema, desarrollaron más cosas, el, 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 el detalle y la gracia es que cada vez se van añadiendo más cosas y
en base a eso también se van añadiendo más distorsiones. Ya que tú me explicaste un poquito la reflexión teológica en los padres en el tiempo, me gustaría que me explicaras un poquito también las distorsiones que se hicieron contra los padres en el tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos de adopcionismo, si lo pudiéramos definir, si hablamos de monarquismo, lo pudiéramos definir, si hablamos de modalismo, lo pudiéramos definir. Por ejemplo, hay mucha gente que lee a los padres y podrá decir, ah, yo aquí veo modalismo, sin haber consultado otras fuentes. Por ejemplo, puede leer a los padres y decir, mira, aquí veo netamente, y hasta el día de hoy lo sigo entendiendo, adopcionismo. ¿Cómo son las definiciones de esas doctrinas? Ya me explicaste, insisto, la parte positiva, el desarrollo que tenemos teológico de los padres, pero si nos pudieras más o menos desarrollar las distorsiones, las herejías, para que uno pueda entender más o menos con qué combatían los padres ya con tecnicismos, con un desarrollo de lo que era. Mira, bueno, en primer lugar, el término monarquianismo es un término que aparece en el siglo II en la literatura antiherética, es decir, la literatura que escriben los padres contra los herejes, y el término monarquianismo en sí tiene que ver con monarquía, o sea, con uno solo. Y prácticamente enseña eso, de que Dios es uno solo, tanto en esencia como también en persona. El modalismo, que ya lo dije, enseña que Dios es uno en persona y en esencia, y que Padre e Hijo y Espíritu Santo no son personas, sino que son caretas, máscaras que Dios tiene para revelarse y comunicarse en la historia de la salvación. No es que Él sea Padre, no es que Él sea un Hijo, Él decide revelarse como tal, pero Él simplemente es uno, en naturaleza y en persona. Claro, sí, lo que tú dices es súper importante porque hay que entender lo siguiente, y aquí llamo a que cuando leamos autores antiguos no seamos tan juiciosos con ellos. Ellos no están en nuestro tiempo, donde los términos ya están no acabados, porque nunca acaban, pero sí que están ya bien definidos. Hay autores que uno los pasa por herejes y la verdad no es así. Hay que entender que estos autores, por ejemplo, Orígenes usó muchos términos que hoy en día para algunos sería, wow, Orígenes es un hereje, ¿no? Hay puntos donde sí lo es, otro punto donde no lo es. Por eso que tenerlo como padre de la iglesia o no es algo que se disputa hasta el día de hoy. Honestamente creo que sería bueno que se consideraría como tal, como padre de la iglesia. ¿Qué pasa con Orígenes? Orígenes usa términos que para el tiempo de Orígenes, para el tiempo donde él escribe, no estaban bien definidos. Por lo tanto, muchos padres de la iglesia, junto con Orígenes, dijeron cosas muy correctas, muy piadosas, pero con palabras que no estaban bien desarrolladas. Palabras que le faltaba aún que las pulieran un poco más. Y esto únicamente se podía pulir en el tiempo de la controversia, que vienen después de Orígenes, obviamente. Por ejemplo, Orígenes comienza el De Principis, el Tratado de los Principios, en el capítulo 1, no recuerdo el número, pero hablando acerca de la regla de fe que se recibe, y que esta regla de fe que se recibe por la tradición apostólica debe definir nuestra doctrina. ¿Cuál es esta doctrina? De que hay un Padre, creador de todo, que hay un Hijo que se encarnó y murió, y que hay un Espíritu Santo. Y Orígenes aborda este tema del Espíritu Santo diciendo que el Espíritu Santo, del cual no se sabe si es hijo o no es hijo, si es engendrado o es inengendrado. Esto tiene que verse a la luz de la Escritura, dice Orígenes textualmente. Entonces, aquí Orígenes claramente muestra una ambigüedad tremenda al hablar, mejor dicho, al preguntar en su libro si el Espíritu es hijo o no es hijo de Dios. Lo mismo pasa con otros padres de la iglesia. Algunos no me recuerdo nombres, pero hablan del Hijo como una fuerza, hablan del Hijo como un espíritu, tienen una cristología neumática en el sentido de que entendían al Hijo de Dios en asimilación con el Espíritu Santo. Esto se vio bastante en el siglo II sobre todo, de que el Hijo y el Espíritu se entendían casi igualmente, como si fueran uno mismo. Entonces hay que entender eso, de que hay conceptos como persona, como sustancia, que alguien podría usarlo a su favor para una herejía y otro podría usarlo a su favor para una enseñanza ortodoxa. Y aquí quiero ejemplificarlo con un caso súper práctico. En la controversia nestoriana,
el término naturaleza tenía un significado en Oriente y tenía un significado en Occidente. Entonces, ¿qué pasa? Cirilo batalla contra Nestorio. Los romanos también batallan con ellos, pero usando un mismo concepto. ¿Qué pasa? El concilio va a definir a qué se refiere el concepto. Entonces tenemos que entender claro ese punto, de que los autores patrísticos, recordemos, son primeros 7 siglos de la Iglesia, no son los años 1800, son los primeros 7 siglos. En ese tiempo, en los primeros 5 siglos, el periodo de los concilios, no tenían un significado tan preciso para las palabras. Por eso mismo que habían ambigüedades y por lo mismo que habían controversias, porque no había una mayor precisión, no se refinaban tanto los conceptos. Por eso digo que un autor para uno puede ser heterodoxo, para otro puede ser conservador, pero él a lo mejor está en un punto neutral. Pero lamentablemente su idea es muy buena, pero la usó justamente con un término que le faltaba mucha más definición. Y esa definición, lamentablemente, iba a venir mucho después de él. Hermano, como bien tú dices, hay términos o tecnicismos que se pueden usar a conveniencia. Eso lo hemos visto en mucha reflexión teológica, incluso después del año 1000 hasta nuestros días. Pero si tú pudieses, y vamos más a la teología que tenemos hoy en día ya sistematizada, ¿cómo puede Dios, a lo mejor estoy volviendo un poquito atrás, pero es bueno definir los conceptos y las ideas, ¿cómo puede Dios entonces existir en tres personas diferentes? ¿Y qué tiene que ver ahí el concepto, como lo entendemos nosotros, de persona y sustancia y esencia, ahora ya? Mira, el término persona tiene una larga historia, pero podemos definir el término persona en el plano teológico como un modo de existencia que es individual. Primera característica, un modo de existencia que es individual, que es independiente, que es incomunicable y que es racional. Y a esto incluso podríamos, sí, que es racional y relacional. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de una persona, nos estamos refiriendo a un modo de ser, un modo de existencia, un modo en el cual alguien es. En segundo lugar, al hablar de persona, nos referimos a un modo de vida que es individual, es uno solo, una persona es una, yo no soy dos personas, soy una sola persona. En tercer lugar, esta persona es independiente. En tercer lugar, esta persona es incomunicable, o sea, yo no le puedo comunicar mi persona a ti. Yo soy la persona, soy incomunicable en ese sentido. La persona es racional, se conoce a sí mismo y puede conocer a otros también. Es un amante en el sentido de que se ama a sí mismo y puede amar a otros, y también es relacional. Y aquí yo creo que está la gran magia y riqueza que tiene el concepto de persona. La persona está para darse. La persona es un ser que siempre se está dando. El ser se da, como diría alguien por ahí. Entonces, el concepto de persona siempre es relacional. Siempre se está donando, se está autodonando hacia uno y está formando parte de la donación de otro, que está antes que él. Es donación tras donación, entrega tras entrega. Yo recibo y a la vez entrego. Y eso forma parte de una relación. Y la persona es relacional. ¿En qué sentido? De que yo no estoy solo en el mundo. O sea, mi existencia es individual porque constitutivamente soy un solo ser, tengo mi familia, etcétera, pero yo soy solo, individual, en mi porte, pero estoy con otros, estoy acompañado, estoy con otros. Entonces, la persona es una persona relacional. Y esto se ve en Dios, porque en Dios no solamente hay personas, sino que también hay relaciones. ¿Qué significa esto? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas porque tienen intelecto, son racionales, son individuales, etcétera. El Padre no es el Hijo no es el Padre, es decir, no se comunica en la personalidad, eso es obvio, pero también tienen relación. El Hijo se relaciona con el Padre como filiación, el Padre con el Hijo como paternidad, el Espíritu con el Padre y el Hijo como una aspiración constante de amor y de conocimiento. Como diría San Agustín, uno es el que ama, es el Padre, uno es el amado, es el Hijo, y uno es el amor, que une a estos tres, es el vínculo de unión de amor, el Espíritu Santo. En uno está el querer, en uno está la voluntad de hacerlo, en otro está el querer lo que se quiere hacer, más o menos eso lo expresa San Agustín. Entonces,
si en Dios vemos que hay unidad de naturaleza, que hay distinción de personas y que estas personas se distinguen porque tienen relaciones entre sí, lo mismo vemos acá. Tú y conmigo tenemos la misma naturaleza. Ninguno es más humano entre nosotros dos. Y tenemos relaciones. A lo mejor si tú fueras mi papá, tendríamos una relación más directa porque por mi parte hacia la tuya hay filiación. De tu parte hacia la mía hay paternidad. Entonces hay algo que nos distingue. Yo soy hijo, tú eres padre, pero los dos tenemos la misma sustancia en común. Y eso mismo es lo que Dios, de cierta forma, plasma en los seres humanos. Que todos provengan de uno solo, que tengan la misma naturaleza de ese uno, que sean unos naturaleza, pero a la vez millonésima veces distintos en personas y que se vayan relacionando entre sí, como padre, como hijo, como hermana, prima, amigo, etc. Entonces, la persona siempre se está relacionando y esa es la gran característica que tiene el concepto de persona, de que aparte de que es individual, incomunicable, racional e independiente, también la persona es relacional. Y yo me relaciono contigo y con mi familia porque Dios el Padre se relaciona con Dios el Hijo y con Dios el Espíritu Santo. Y Dios ha querido compartir eso con nosotros, porque Dios se revela comunicándose a otro que no es como Él. Y Él revela también esa relación, ¿no? que hay entre la Trinidad y que también nosotros podemos experimentarla. Tenemos entonces el concepto de persona, que en ese sentido alude a que en Dios hay tres individualidades que tienen la misma naturaleza, pero que se distinguen entre sí por sus propiedades relativas. Es decir, el Padre es Padre, el Hijo es Hijo, el Espíritu es Espíritu, el Padre no es engendrado, el Hijo es engendrado, el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Eso es lo que los distingue. Si te das cuenta, no los distingue la naturaleza, sino que se distinguen en virtud de sus relaciones, en virtud de la identidad que cada uno tiene como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces tenemos ese concepto de persona y tenemos el otro concepto de naturaleza, y que en palabras súper sencillas, la naturaleza tiene que ver con lo que algo es, tiene que ver con el fondo, eh, con la parte más íntima, con la parte más perfecta del ser, diría Santo Tomás, y tiene que ver entonces con el principio de mis actividades, de tus actividades, con la fuente de mis operaciones y de tus operaciones. O sea, lo que hace que alguien sea algo. Por ejemplo, la naturaleza de eh, un libro, mira, acá justamente tengo un libro que es sobre la Trinidad, de hecho. La naturaleza de este libro es el papel, papel por todos lados. Entonces, esta es la naturaleza del libro, es un papel. Entonces, el papel hace que este libro sea lo que es. Entonces, la naturaleza define lo que algo es. Entonces, cuando la Biblia nos dice que Dios es espíritu, nos está definiendo lo que es Dios en su naturaleza. Es decir, que es un ser espiritual, un espíritu y un acto puro, totalmente puro. No tiene materia, no tiene forma, está libre de todo eso. Entonces, la materia es lo que define lo que algo es. Y es la fuente de todas las operaciones. O sea, lo que hace el Padre, lo que hace el Hijo, lo que hace el Espíritu Santo, las operaciones que siempre son en común, tanto las operaciones internas en la Trinidad como las externas en la creación y en la redención, tienen como principio esta naturaleza divina, de la cual todo eso está brotando. Y esencia se usa en sinónimo también de naturaleza. De hecho, eso hacen los padres Capadocios. Usan el concepto de persona para referirse a las distinciones en la Trinidad y el concepto de naturaleza y esencia para lo que estas personas distintas entre sí tienen en común. Es decir, que cada una es igualmente Dios. Bacán, genial, genial hermano. Entonces, como tú dices, sinónimos. Naturaleza, hablaste de sustancia, esencia. ¿Cómo sería entonces mejor la definición de Trinidad? ¿Un Dios o una esencia o una naturaleza o una substancia existiendo en tres personas? ¿Cuál prefieres tú? Para definir así en una frase, Trinidad. Está un poco difícil porque podemos hablar de Dios como uno en naturaleza y tres en personas, como Dios es en uno en esencia y tres en subsistencia. De hecho, cuando uno ve, por ejemplo, la segunda confesión de fe bautista en el
artículo 2, ¿sí? Sobre la Trinidad, ellos hablan de eso, de que Dios es tres subsistencias, ¿no? Mucho más preciso que lo que aparece en otros documentos. Pero por mi parte, yo creo que de forma mucho más precisa, si uno ha logrado entender bien los conceptos, hablar de que Dios es uno en naturaleza, pero tres en persona. Creo que esa es la forma más clásica en la cual se ha definido o explicado, mejor dicho. No tanto definido, porque recordemos que cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando ante un misterio que nos supera y que por lo tanto hay muchas limitantes cuando vamos a la doctrina de la Trinidad. Pero creo yo que es mucho más preciso hablar de que Dios es uno en naturaleza, pero tres también en persona. Siempre recalcando que en la diversidad de personas es donde está la magia del asunto, que es tan perfecta esta diversidad en Dios que en esta diversidad hay una total unidad, lo cual nos muestra prácticamente a nosotros en la práctica de que aunque somos muchos, también estamos unidos. ¿Por qué? Porque Dios es uno, pero también es más de uno. Perfecto, perfecto. Vamos avanzando las preguntas y quedan pocas, hermano. Creo que ya ha respondido bastantes dudas que quizá alguno tenga. Igual, incluso yo tenía algunas dudas ahí de tu pensamiento también, como profesor, como alguien que enseña, que explica estas doctrinas, que muchas veces uno no maneja los tecnicismos con los cuales se explican estos términos, que son difíciles, como dices tú, en algunas ocasiones. Y cuando tú hablaste de funciones en cuanto al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, nosotros en la Biblia vemos que tenemos al siervo sufriente, tenemos a un Cristo que sufrió, a alguien que era humano y completamente Dios, como decía Sproul, y los padres que fueron explicando, entendiendo y reflexionando en esta doctrina trinitaria, también vieron a un siervo sufriente. ¿Qué podemos entender como funciona en cuanto a la Trinidad? Lo digo porque tenemos al Hijo sometiéndose, tenemos a Jesucristo obedeciendo, tenemos a Jesucristo siendo subordinado de alguna forma al Padre, siendo el mismo Dios. Cuando hablamos de que el Hijo se subordinó al Padre, obedeció al Padre, sufrió y, como decimos acá, con cabeza gacha, cumplió su propósito. Podríamos decir que esa subordinación de Jesús es completa, es en parte, es una subordinación económica en cuanto solo a la función que tenía Jesús, o es una subordinación eterna en esencia. ¿Cómo es eso explicado, hermano? Mira, yo creo que tener una idea pobre de la divinidad del Hijo de Dios te va a llevar a pensar que Él está eternamente subordinado al Padre. ¿Por qué? Porque la subordinación del Hijo es real, o sea, existe, el Hijo es subordinado al Padre. ¿En qué sentido? En el sentido económico. ¿Qué quiere decir eso? En el sentido de la historia de la salvación. Cuando Dios interviene definitivamente en la historia por medio de su Hijo, que nace de una mujer, que nace bajo la ley, en ese momento el Hijo de Dios ya está subordinado al Padre. No vengo a hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. O sea, no vengo a predicarme a mí mismo, sino a predicar al Padre. Vengo a hablar lo que he oído y lo que he visto del Padre. Lo que he visto hacer al Padre, lo hago yo, dice el Evangelio de San Juan. El Padre es mayor que yo. Pero ese también ese mismo Jesús, que dice el Padre es mayor que yo, dice el Padre y yo somos uno. Entonces nos damos cuenta que esta subordinación, o sea, someterse a, estar bajo la autoridad de, estar bajo a, en cuanto a Cristo y su relación con el Padre, comienza en la historia de la redención, por el hecho de que en la eternidad el Hijo no es hombre, no tiene una naturaleza humana como la nuestra, sino que esta naturaleza comienza en el Hijo, tiene un inicio de tiempo en el mismo tiempo, en la historia de la redención. Por lo tanto, tenemos que entender que hay una subordinación, pero es temporal. Hay una subordinación que está definida por la historia de la redención, pero que eternamente el Hijo es igual de Hijo que el Padre en la misma dignidad. Y el hecho de que uno sea Padre y otro sea Hijo no tiene que dar pie para hablar de una subordinación en el sentido ontológico.
es decir, de que uno sea más Dios que el otro. No, porque recordemos que el Hijo tiene un origen y su origen está en su Padre. ¿Qué significa esto? Que el Padre le da todo al Hijo. El Hijo lo que hace es recibir simplemente. El Padre le da al Hijo todo lo que Él es, de tal manera que el Hijo es todo lo que el Padre es. Es igual de divino que Él. Pero no es su Padre, pero no es Padre al igual que Él, sino que es divino al igual que Él, porque el Padre le comunica por un acto de un eterno engendramiento su misma naturaleza, de tal manera que el Hijo y el Padre son consubstanciales en cuanto a la divinidad, así como Jesús es consubstancial conmigo en cuanto a la humanidad. Pero en simples palabras, la subordinación no es eterna ni es ontológica, sino que es temporal y económica. Tiene que ver con el ministerio y la obra terrena de Jesús. Perfecto, hermano, perfecto. Me hablaste de Atanasio, Teófilo, Padres Capadocios. Sabemos que cuando uno pone la palabra Trinidad en Internet, en Google, ahí siempre aparece Tertuliano, siempre aparece Atanasio, defendiendo ahí las verdades bíblicas referentes sobre todo a Jesucristo y sus naturalezas. Pero te quería preguntar, y para no quitarte tanto tiempo, que pudieras definir en algunas frases, oraciones, a dos gigantes también que uno siempre ve que desarrollaron bastante la Trinidad, que son Hilario, ¿cierto? Y San Agustín. ¿Qué aportes hicieron ellos a la doctrina trinitaria? Y ambos tienen un texto magistral sobre la Trinidad, que también si tú buscas la palabra Trinidad te aparecen al tiro inmediatamente cuando te metes a internet. ¿Qué diferencias tiene cada uno? Los dos escribieron un texto bastante grande sobre la Trinidad. ¿Y qué aportes entregó cada uno así de manera diferenciada? Ya, mira, es súper buena esa pregunta porque uno pregunta, para la redundancia, ¿cuándo aparece el primer manual sobre la Trinidad? Y es súper cronológico. Novaciano fue el primero en escribir sobre la Trinidad a finales del siglo III. Hilario escribe en el siglo IV y Agustín en el siglo V. El Tratado de Trinitate de Agustín le tomó casi 20 años. Recordemos que lo escribe a finales del siglo IV y lo termina, creo que en el año 419, si no me equivoco. Por ahí más o menos. No fui muy preciso, pero es por ahí. Entonces es una obra súper larga. Es una de las últimas junto con la Ciudad de Dios. ¿Qué es lo importante de esto? Y aquí debo decir también, no he leído completo estos libros, por lo tanto no puedo dar una respuesta tan acabada sobre cuáles son las diferencias y los aportes. Lo que sí vemos en el texto de Hilario es que Hilario siempre sigue la tradición de la Iglesia, siempre sigue los concilios que han definido estos dogmas, tanto concilios ecuménicos como también concilios provinciales, o sea, un concilio más pequeño, más local, que no tiene un impacto ecuménico en la cristiandad del imperio. E incluso Hilario comenta bastante los diferentes cánones que realiza cada concilio provincial. Hay un libro publicado por la BAC, editado por Samuel Hernández, que es profesor de la Universidad Católica de Chile, donde él traduce el libro sobre los sínodos de Hilario, donde él también expone ahí la Trinidad, tomando la teología de los diferentes sínodos. El Concilio de Nicea también, Concilio de Sárdica, Alejandría y otro más. Entonces, el aporte que vemos en el personaje de Hilario es un aporte histórico también. ¿En qué sentido? En que Hilario muestra la Trinidad en la historia de la salvación. Muy similar a Ireneo. Muestran cómo Dios interviene en la historia, interviene en el mundo humano, cambia la existencia del ser humano viniendo hacia él, tomando la iniciativa de ser como el hombre, de acompañarlo, andar en la tierra, hablar con él. Por lo tanto, para Hilario, el tema de la Trinidad está íntimamente relacionado con la historia de la salvación. Jesús anda con los patriarcas, Jesús crea, Jesús está con Abraham, se le presenta a Moisés, Jesús es el que habla en los profetas, el Espíritu también. Por lo tanto, vemos que en la doctrina trinitaria de Hilario no solamente hay un esbozo teológico que se va a encontrar y que es muy clásico en los padres de la Iglesia, mostrar los atributos de cada persona, la divinidad que tienen, los nombres de cada uno y cómo esto concluye en que son igualmente Dios, pero que a la vez son distintos en cuanto a su persona. Dejando ese tema a un lado, Hilario le importa demostrar que del Antiguo Testamento en adelante el misterio de la Trinidad se revela. Pero, como dije al inicio, se revela de manera completa y perfecta en la persona de Jesús. Podemos decir que Hilario nos da un modelo de Trinidad
así como lo hace San Agustín. San Agustín sí. Y San Agustín en la Trinidad sí hace un tratado, creo que incluso más extenso, y tomando modelos psicológicos, psicológicos del pensamiento, de, del amor, donde para San Agustín, en todo este modelo psicológico que él presenta, aparece el Padre como el que ama, ¿no es cierto? Ya lo dije, el Hijo que es el objeto amado, y el Espíritu Santo es el amor y ese vínculo que mantiene esta unidad, este vínculo de unidad entre las tres personas. Entonces creo yo que los aportes de cada uno son bien especiales. En Hilario vemos esto desde el plano histórico, como todas las escrituras, en su concordancia, en su continuidad y en su unidad, nos muestran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y en San Agustín vemos cómo Dios ha dejado huellas en nosotros. De hecho, Agustín dice eso, cómo Dios ha dejado huellas en nosotros sobre lo que Él es. ¿En qué sentido? En nuestro intelecto, en lo psicológico y en el amor, en las relaciones también que tenemos con el prójimo. Genial, hermano, súper, 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 excelente. Hermano, aquí me están preguntando, a modo de broma, pero también era parte de la entrevista, ¿algún pasaje bíblico, alguna reflexión de algún escritor bíblico que nos haga pensar inmediatamente en un Dios trino? ¿Algún pasaje, alguna historia, alguna parábola, lo que sea, hermano, de la Biblia? Algo que a ti te guste, como para decir, mira, aquí se ve más o menos lo que es Trinidad. Ya, la experiencia de Jesús, la experiencia histórica de Jesús. Centrémonos en el hecho de el nacimiento, el bautismo, la transfiguración, la tentación y la resurrección. Cuando vemos esos textos, esas historias en los sinópticos, podemos ver cómo la experiencia terrena de Jesús siempre estuvo vinculada con la Trinidad. Ya, por ejemplo, veamos el tema de su nacimiento, Lucas capítulo 1. Vemos cómo el ángel le revela a María Virgen que el espíritu de quién? Del Señor va a estar contigo y van a ser el Emanuel. Hay tres personas. ¿Qué pasa? Vemos que Jesús se bautiza en el río Jordán. Uno se está bautizando, otro dice, este es mi hijo, y desciende el Espíritu Santo. También vemos lo mismo en el bautismo en Marcos capítulo 1. Vamos al tema del desierto. Jesús va al desierto, ¿no es cierto? Se dirige hacia ahí, guiado por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fondo de las palabras de Jesús? La palabra de Dios. Entonces también vemos lo mismo. La transfiguración, Marcos, capítulo 9. Vemos cómo aparece el Hijo, cómo aparece el Padre diciendo, háganle caso a Él, o sea, hagan lo que Él les dice, y vemos una nube, la cual en la interpretación patrística tenía el simbolismo de la presencia presente del Espíritu Santo. Por lo tanto, vemos también aquí lo mismo. Y finalmente, podemos ver la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo en Romanos 1, versículo 3 al 4, nos muestra cómo en la resurrección el que resucita es el Hijo, por el poder del Padre, pero siendo vindicado, justificado y declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu Santo. Y finalmente vemos cómo Jesús, eh, como Israel de Dios, como la verdadera luz de las naciones y como el testigo de Dios definitivo, cumpliendo lo que decía Isaías, seréis mis testigos, él dice, vayan porque tengo todo el dominio, en Mateo 18, la gran comisión, vayan y prediquen. El que se bautice va a ser salvo, etcétera. Y háganlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, creo yo que cuando vemos la experiencia de Jesús, vemos que Jesús tuvo una experiencia trinitaria, desde su encarnación hasta su misma ascensión. Genial, hermano, genial, genial. Eh, JR aquí nos decía, a ver, dime un versículo donde sale la Trinidad. Por eso te lo pregunté. Es que yo Pero, tengo, es que mira, dile a JR que si tiene una, que si tiene una Biblia con busca palabras que ponga Trinidad. A ver si le va bien. Si la Ah, encuentra, lo eh, voy a ver. andaba tocando guitarra. Andaba tocando guitarra. Ah, ya. No, estaba haciendo un live ahí, tocando guitarra, dándose las de Slash. Así Claro. que está tocando y escuchándonos a la vez. Eso es lo que logro cachar aquí.
Hermano, y aquí tengo a Juan David Mendoza también, que te quiere mucho. Y él dijo que, dijo que en Google buscó Adversum Praxeas y que lo primero que le apareció fue el libro con la introducción de un unicitario y adulando a Praxeas. Entonces, en base a esa experiencia cómica, te quería consultar, ¿cuándo podemos hablar de una doctrina trinitaria ya definida? ¿En qué concilio? ¿Por qué padre de la iglesia? Para que uno logre entender que el tema ya está como... Tú hablaste de que no está el tema zanjado, porque uno siempre puede ir haciendo reflexión teológica, pero sí ya está definido. ¿Cuándo fue esa última vez, crees tú, estudiando los padres de la iglesia, en que se definió? En que uno dice, ya, ahora la Trinidad está bien desarrollada. ¿Por quién? ¿Cuándo? Mira, si nos enfocamos en la divinidad del Padre, antes de Nicea, eso ya estaba listo. Nicea lo confirma. Si hablamos de la divinidad del Hijo de Dios, en la mayoría eso ya estaba listo antes de Nicea. Nicea lo confirma. La divinidad del Espíritu Santo también, litúrgica y teológicamente, estaba listo antes de Constantinopla I. Constantinopla I lo confirma. Pero hay que ir más allá porque está también el concilio de Éfeso, el concilio de Calcedonia. Y no podemos decir que afirmando la divinidad del Padre y del Espíritu Santo y del Hijo estamos listos. No, porque hay que ver que también el Hijo de Dios no es solamente divino, es también humano. Entonces, después de que se afirma la divinidad del Espíritu Santo, por lo cual se asume la divinidad del Hijo y del Padre, también hay más controversia respecto a su humanidad, respecto a la unidad en su persona y cómo es que en Jesús hay una persona y dos naturalezas. ¿De qué manera estas dos naturalezas subsisten en este único sujeto? Hay más controversias con Nestorio, ¿no es cierto? Con Cirilo también, en el concilio de Calcedonia, 451. Entonces, creo yo que el tema zanjado en cuanto a divinidad llega hasta el concilio de Constantinopla I, donde se establece, siguiendo el credo, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. Pero esto tiene que complementarse Éfeso y Constantinopla, por el hecho de que nos ayuda a entender mejor en qué sentido el Hijo es humano y divino. Entonces, para resumir, creo que la época de los grandes concilios, llegando hasta el concilio de Calcedonia en el 451, mediados del siglo V, ahí tenemos una formulación precisa de lo que es el misterio de la Trinidad. En lo que respecta a Oriente, porque en Occidente también tenemos, a lo mejor no concilios, pero sí otras reuniones y otros documentos donde también se revela esta idea de la Trinidad, como la fe de Dámaso, la, eh, la Trinidad Clemente, los concilios de Toledo, ya después en España, justo en una crisis adopcionista que ocurre en ese tiempo, y ahí, en ese caso ahí en Occidente, en el siglo VI, ya tenemos como más definiciones más precisas aún, en Occidente, en latín, sobre el misterio de lo que es la Trinidad. Pero creo yo que abordar los concilios en sí, y sobre todo los padres capadocios, Atanasio, Agustín e Hilario, nos muestra una definición bastante acabada. Perfecto, hermano. Eh, Mira, llevamos 1 hora 21, aunque no lo Podemos seguir. creas. Este tema da para largo, o sea, Sí. un montón de preguntas que tenía escritas pero que se me van ocurriendo. Por ejemplo, leyendo a Larry Hurtado, él habla de que posiblemente en muchos círculos cristianos al inicio se habló de un binitarismo. Yo creo que tú también tienes tu opinión sobre eso, pero para no quitarte más tiempo, vamos a preguntar dos cosas más, unas pequeñas cositas que tienen algunas personas que preguntaron acá, y estaríamos terminando, hermano. Los padres siempre tuvieron la intención de que nosotros supiésemos cómo adorar, cómo vivir. De hecho, muchos de los que tú mencionabas fueron mártires. O sea, no es algo netamente intelectual, es algo espiritual, es algo de fe, es algo del corazón. Y mucha gente estaba dispuesta a entregar su vida por esta creencia. Entonces, no son cosas que podemos mirar a la ligera. ¿Cuál crees tú que es la importancia de entender bien esta doctrina? ¿Podrá ser eso necesario para una buena adoración a Dios? Mira, Emmanuel Kant decía que la Trinidad es irrelevante en la práctica cristiana. Karl Rahner, católico, importante teólogo del Concilio Vaticano II, decía que si tú quitas
el capítulo sobre el misterio de Dios, es decir, la Trinidad, en todas las dogmáticas, no va a haber ningún resultado, no va a haber ningún cambio en todos los demás lugares de la teología. Y eso yo creo que no es correcto, por el hecho de que si nos remontamos al periodo de los padres de la Iglesia, vemos cómo la vida, la liturgia, la homilía y la doctrina cristiana giraban en torno a lo que es la Trinidad. El apóstol Pablo termina las cartas diciendo: el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Vemos cómo las doxologías de las grandes iglesias en Oriente terminaba también de esa misma forma: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y por los siglos. Amén. Entonces terminamos viendo que la liturgia siempre tuvo un lugar importante en la explicación de la Trinidad. En la Didaché, que es un manual litúrgico, no es teológico, es litúrgico, allí vemos que también nos habla de la Trinidad, pero sí del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos cómo los padres apostólicos despiden y comienzan sus cartas casi similar al tono de Pablo, pero también hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, creo yo que entender correctamente el misterio de la Trinidad es lo que define nuestra experiencia y vivencialidad de la vida eterna. Jesús dice, Juan 17:3, esta es la vida eterna. Ahora, imaginemos que alguien le pregunta, ¿pero cuál es? Y Jesús dice que conozcan al Dios que yo les predico y que conozcan al que Él les envió. Y el Dios que predica Jesús en esta revelación última y completa, en continuidad con el Antiguo Testamento, pero también en una gran novedad, consiste en que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Por lo tanto, la vida eterna consiste en eso, en conocer no al Dios que yo me invento, no al Dios que yo puedo experimentar en un momento X, sino al Dios que Jesús me revela. O sea, redescubrir a Dios en Jesús. Ver a Dios, ver el rostro humano de Dios en Jesús. Conocer lo humano de Dios en Jesús y lo divino de Dios en la humanidad de Jesucristo. Por lo tanto, creo que esto es muy importante para la práctica cristiana, porque en esto consiste nuestra experiencia en la vida eterna, en superarnos a nosotros mismos, en tomar esa gran decisión que transforma nuestra vida, eh, experimentando el misterio de la Trinidad, esa habitación de la Trinidad en nosotros. Jesús dice, al que me ama, yo iré a morar a él. El Padre también irá a morar a él. Iremos juntos. El Espíritu Santo viene como espíritu de filiación y nos lleva al Padre y nos hace suyos. Por lo tanto, tenemos una comunión con Dios, una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, en la práctica, esto es relevantísimo, muy relevante, porque nos muestra, en fin, que nuestra salvación consiste en eso, en un Padre que nos salva, en un Hijo que logra la salvación, en un Espíritu que la aplica y que la hace eficaz también en el tiempo en nuestros corazones. Y siguiendo la práctica histórica, vemos que la Iglesia en su liturgia y en su práctica, en su moral y en su predicación, no se desliga del misterio de lo que es la Trinidad. Perfecto, hermano, súper importante. De hecho, las confesiones de fe, los catecismos más famosos, dicen que el propósito del hombre último es gozar de Dios para siempre. ¿Qué Dios? Ese Dios trino. Mm. Ah, Entonces, obviamente es relevante, o sea, es muy relevante. Hermano, dos preguntas de personas que están acá. Andrés Díaz pregunta, ¿por qué el pastor de Hermas es tan importante? Eso sí, yo no sé si tú lo mencionaste como tan importante, creo que no. Pero él mm. pregunta, ¿por qué el pastor de Hermas es tan importante si aún en su intento de definir la Trinidad es errado o tal vez hasta herético? Ya, bueno, en primer lugar, el pastor Dermas no intenta definir nada. Ningún padre apostólico lo hizo tampoco. No intentaban definir la Trinidad. Recordemos que en ese tiempo la Trinidad era un concepto que no existía en el lenguaje teológico. Entonces, ¿qué pasa con el pastor Dermas? El pastor Dermas es un libro muy rico en la enseñanza moral, en teología también. O sea, no porque se caiga en un punto, por muy importante que sea, vamos a dejar de un lado todo lo que el autor quiere decir. ¿Qué pasa con el autor de Hermas? Este autor recibe visiones en un lenguaje muy apocalíptico, similar a Apocalipsis y a otros textos contemporáneos de su tiempo, y simplemente un ángel le revela ese punto. Entonces, el tema es que la postura que nos presenta el pastor de Hermas es una ayuda
para que podamos quitarnos de la mente esta imagen tan, no sé cómo decirlo, como tan eh, sentimental, o no sé, de pensar que el cristianismo estaba unido en todo en los primeros 2 siglos y que después de la muerte de los apóstoles siguieron estando unidos en prácticamente todo. No es así. Algunos tenían muchas creencias y muchas costumbres contradictorias entre sí, aún en la época de los apóstoles. Entonces nos damos cuenta aún en ese tiempo que las diferencias estaban muy patentes y que el pastor de Hermas es uno solo de los ejemplos de las tantas visiones cristológicas que había en la cristiandad. Ahora, el texto que presenta el pastor de Hermas no es un texto que podamos aplicar en el campo de la doctrina trinitaria, sino más bien en la cristológica. Porque el problema que hay en el pastor de Hermas es ¿quién es el Hijo? ¿Es el Espíritu? Ok, es el Espíritu, pero ¿qué pasa con la humanidad? Ah, es un hombre adoptado por Dios, casi como es semidios del mundo grecorromano, helenista del siglo I. Entonces ahí está el punto. Ahora, ¿por qué es importante el pastor de Hermas? La enseñanza moral también es muy buena. La enseñanza sobre la penitencia. De ahí se toma gran parte del programa penitencial de la iglesia antigua, que lo va a tomar Cipriano de Cartago y otros padres de la iglesia. Entonces el libro es muy importante y no tenemos que dejarlo de lado simplemente por lo que se dijo en una parte. Entendamos que eran tiempos donde no había una reflexión teológica general, no hubo controversias en el sentido de que la iglesia tuviera una línea definida y se apartaran. No, en ese tiempo ya había una gran diversidad de comunidades, había muchos cristianismos, por así decir. Y el pastor Dermas es una clara señal de uno de ellos. Perfecto, hermano. Mira, 2 preguntas más y estaríamos terminando. Juan David dice, ¿cuál sería la mejor forma de educar a los cristianos para comprender moderadamente el dogma de la Trinidad sin confundirlos o hacer ver esto como algo muy difícil? ¿Y cómo podríamos hacer para enseñarles de manera didáctica que el dogma de la Trinidad es bíblico a personas que no lo creen? Mira, ya se me olvidó el nombre del autor, pero este autor que escribió un libro sobre la teología de Martín Lutero, Oswald Bayer, no, ese autor de otro libro, ya, pero no importa. Este autor que escribió un libro sobre la teología de Martín, publicado por Sígueme, como hace 2 años nomás se publicó, dice que una teología o una dogmática que comienza con la Trinidad pone, parafraseándolo, como un límite, porque la Trinidad en sí es una doctrina que a la vista del mundo no es lógica. Por lo tanto, la Trinidad no es que deba ser lo último en entender, pero no es lo primero. Primero hay que entender muchas otras cuestiones antes para llegar a comprender de mejor manera el misterio de la Trinidad. Ahora, la Trinidad, bueno, hace como unas par de semanas estuve exponiendo la Trinidad. Fueron 4 clases, como de 1 hora nomás. Y con lo que yo comencé fue mostrando Dios en el Antiguo Testamento y Dios en la predicación de Jesús. Y en ese punto con los hermanos podíamos ver cómo el Antiguo Testamento nos muestra que Dios es uno, pero como dije al inicio, hay un espíritu, una sabiduría, una palabra, un ángel de Yahvé. Y cómo estos se refieren a Dios también. Proverbios 8, Isaías 45 en adelante, otros textos que también nos muestran que en Dios también hay algo más. Hay un tú y un yo también, que están juntos y que se relacionan. La historia de los patriarcas también es súper relevante. Y finalmente terminábamos viendo que quien quiere conocer al Padre tiene que ver a Jesús. ¿Quién vio a Dios en el Antiguo Testamento? Varios personajes. Pero ¿a quién vieron? Al único que lo puede revelar, a Cristo. A quien ve Isaías, a quien ve Abraham, con quién andaba Enoc, con quién andaba Adán, a quien ve Moisés, al Hijo de Dios, en una manifestación previa a su encarnación. Entonces, entendiendo bien ese tema y viendo, como dije antes también, la experiencia de Jesús y la experiencia de las primeras comunidades apostólicas, vemos que el misterio de la Trinidad está más que presente. Ahora, creo yo que no es bueno hacer un tipo de apologética de la Trinidad eh, para que los paganos o los incrédulos puedan entenderla. Hay algo más importante que eso, y es que ellos puedan recibir la salvación, que es lo más relevante. Eso viene después, todo el tema de la comprensión teológica. Entonces, creo que esas serían como algunas pautas, al menos que yo he usado,
para en mi iglesia local exponer lo que es la Trinidad. Porque como no soy profesor de teología tampoco, no tengo un programa, por así decir, para hacerlo en el seminario, pero en el lado de los padres de la iglesia y de la historia, vemos que también ellos parten así en sus escritos, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, culminando que solamente en Jesús podemos conocer a Dios, ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. De acuerdo, hermano, de acuerdo, completamente. Última pregunta. Después ya te voy a pedir una última cosa, pero no va a ser pregunta. Eh, Hoy en día, hermano, habiendo entendido ya lo que los padres entendían sobre la Trinidad, cómo reflexionaron en ella, qué escritos desarrollaron, los concilios y un montón de cosas que tú mencionaste, la Trinidad ha sufrido distorsiones hoy en día. Te lo pregunto porque no es que sea así, pero por ejemplo, editoriales que muchas veces no son tan conservadoras, por ejemplo, Salterre o Salterra, como se llama la editorial, tiene muchos libros sobre autores que uno diría, no es tan conservador y nos habla de Dios Trino. Sacó otro libro que habla de Trinidad Social. Javier Picasa también tiene un libro que se habla de Trinidad y muchos lo catalogan no como trinitario. Y así, Ediciones Sígueme también tiene algunos autores de los cuales muchos podrían sospechar y tienen libros sobre la Trinidad. Hoy en día, después del liberalismo teológico, no digo que en esos años, pero después de eso, hubo un cambio en el entendimiento de la Trinidad. Se entiende hoy en día, no en círculos tan conservadores, sino en el general de los eruditos como se entendía antes, o hubo un tipo de distorsión, se entiende diferente. Mira, la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el tiempo cuando estaba Joseph Ratzinger, publicó un documento hablando sobre los errores que había sobre la Trinidad y hablaba de que había una negación de la divinidad del Espíritu Santo y de que la revelación imposibilita que podamos conocer la Trinidad. Aborda esos dos puntos. Creo que es de 1900, es de la década de los 70, ese texto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Qué pasa? La época científica que ocurre tanto antes como después del Concilio Vaticano II, afectó mucho también la doctrina de la Trinidad y también la cristología. O sea, tenemos a un Eduard Schillebeeckx, a un Schonenberg, teólogos de Holanda, católicos de Holanda, que Piet Schonenberg, quienes comenzaron a negar la divinidad del Hijo de Dios, siendo influenciados por la gran crisis modernista que ocurrió en la Iglesia Católica, en este caso que viene con Alfred Lois y desde el siglo XVIII-XIX en adelante. Entonces nos damos cuenta que sí, que la modernidad y el tratar de aplicar los dogmas contextualizándolos y actualizándolos a la luz de qué, a la luz de la ciencia y a la luz de los avances científicos, creo yo al menos que le jugó una mala pasada a muchos teólogos del siglo XX, del siglo XIX también, en el hecho de que relativizaron algunos conceptos y, lo más importante, y que está en un libro, Cristología, de Ignacio Cacho Nazábal, publicado por Salterre. En ese libro, Ignacio Cacho Nazábal habla de cómo los conceptos de persona, sustancia, relación, propiedad, etcétera, tienen hoy en día un significado sumamente distinto al que había en el periodo patrístico. Y justamente este nuevo tipo de redefiniciones y reinterpretaciones de los conceptos antiguos hace que hayan conclusiones diferentes, muy distintas a lo que ya había antes. Persona es algo distinto, naturaleza también. ¿Por qué? Porque a la luz de la revolución científica en los conceptos, esto va tomando un nuevo significado y lamentablemente un significado que pone ruptura con la tradición. Esto lo vemos, por ejemplo, en Karl Rahner. Creo que en la década de los 40 él publica un libro, un artículo sobre reinterpretar Calcedonia. Y él habla de ese punto, de que el dogma de Calcedonia no está cerrado, sino que está abierto. Y ahí mezcla todo el tema con su antropología existencial, cristología de antropología,
de que la cristología es antropología y que tiene que ser entendida antropológicamente, etc. Entonces, el punto es ese. La revolución científica afectó también. Bultmann es un gran caso de ese punto. O sea, ¿cómo, se pregunta Bultmann, cómo el hombre va a seguir creyendo que el mundo tiene una división tripartita si hoy está usando ampolletas? O sea, ¿cómo va a ser posible ese punto? Entonces ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desmitificar el texto, vamos a sacarle lo mitológico y encontrar finalmente el mensaje central de Jesús, que es la realización plena del hombre, que tome la decisión existencial de estar completo, auténtico y de realizarse. Entonces, el punto es ese, creo yo que hubieron muchos errores en el siglo XX, en la teología del siglo XX, que tuvieron como causa o una mala interpretación del protestantismo, el liberalismo del protestantismo también, que influye en el catolicismo romano, y la crisis modernista que afectó al catolicismo romano. Y en estos tres puntos vemos diferencias en cuanto a la Trinidad, pero no son tan grandes, no causan tanto revuelto, son siempre casos aislados. Y hoy en día hay muchos teólogos católicos a los cuales se les ha quitado la licencia por lo mismo también, porque la Congregación para la Doctrina de la Fe ha dado testimonio de que su enseñanza cristológica, sobre todo, y también trinitaria y antropológica, no se encuentra bajo la línea de la tradición, ¿no? De lo que es el magisterio. Pero sí, hay varias diferencias, pero no son tan influyentes, no son tan grandes, son aislados. Pero en ocasiones lo que es más aislado a veces es lo que afecta más. Genial, hermano. Muchas gracias por responder tantas preguntas. Llevamos 1 hora 39. Te quitamos harto tiempo. Me dijiste que hacía tutito, pero, Sí, pero, pero igual gracias, hermano, por darte el tiempo, por responder muchas dudas que yo tenía. Muchas veces hay que admitir que uno no sabe cómo explicar ciertas cosas. Y tú como profe ya lo vives, lo experimentas todos los días de tener que explicar algo difícil o que parece difícil con términos más simples para que la gente quizá entienda, incluso en el pensamiento de los padres de la iglesia. Aunque no enseñes teología como tal, igual tú tienes que interpretar el pensamiento de los padres y enseñar lo que ellos creían. Así que de claro. igual forma tú trabajas con ese tema, así que te agradezco por las preguntas, por el tiempo y por haberte explayado harto en las preguntas que trataste de no dejar yayitas o huecos ahí, así que se agradece eso. Lo último, hermano, recomendación del episodio. Me gustaría que tú pudieras, antes de terminar, recomendar libros que se puedan adquirir hoy en día sobre el tema de la Trinidad o los padres de la iglesia en sí y su pensamiento para las personas que están viendo, que vieron y que van a ver el capítulo, que dónde se puede conseguir, eh, qué libro en específico que sean de fácil acceso, quizá no de tan fácil acceso, pero que sí se pueda buscar e indagar en eso. Está difícil. Ya, pero mira, hay un par de libros que los vende y quiero hacer aquí propaganda. El hermano El Sabio Literatura. Trae muy buenos libros el hermano y está trayendo muy buenos libros. Y en uno de esos libros está sobre la Trinidad, el libro de Santiago Cordovilla, Ángel Cordovilla, El misterio del Dios Trinitario, publicado por la BAC, por la Biblioteca Sapienta Fidei, y ese libro es muy bueno, es un manual sobre la Trinidad. Otro manual se encuentra en las ediciones EUNSA de la Universidad de Navarra, que es el manual Dios Uno y Trino de Luis F. Mateo Seco, uno de los más importantes manuales en español que hay, escrito en castellano, después del Vaticano II. Otro librito también que que yo lo usé bastante para mis clases, no sé si lo venden acá, creo que no, incluso, creo que no lo venden acá. Dios Unitrino de Gonzalo Lobo Méndez. Es una edición de 12 volúmenes de Disección a la Teología, publicado por Ediciones Riel. Hay otro libro, creo que es de Fred Sander, sacado por Kerigma. También recomiendo ese libro. No recuerdo cómo se llama ese librito, sí. Y a ver si la memoria no me falla. Creo que también hay otro, publicado por Editorial Bautista Confesional, como hace unos 2 años. Es de Samuel Renihan, se llama De Dios y su decreto. Ese librito, junto con el que les recomendé de Ángel Cordovilla y el de Fred Sander de Publicaciones Kerigma, les va a ayudar para entender de una manera bastante introductoria y muy clara también, incluso histórica,
en qué consiste el misterio de la Trinidad. Entonces creo yo que son buenos textos para introducirse en lo que tiene que ver con la Trinidad. Los padres de la Iglesia, la patrología de Ramón Trevijano, por Bach, la patrología de Ramos Lizón, de Bach también, la patrología de Brotner, publicada por Sígueme, la patrología de Morecchini y Norelli, publicada también por Sígueme, la patrología de Johannes Quasten, publicada por la Bach. Creo yo que esos son libros muy importantes, de hecho lo son, para estudiar a los padres de la Iglesia. La historia de la literatura cristiana de Justo González también, para introducirse en el tema es muy bueno. Y su historia del pensamiento cristiano, publicada por CLIE. Entonces creo que esos libros van a ayudar muchísimo a quien quiera estudiar la Trinidad y que no tenga ningún conocimiento previo más profundo sobre el tema. Perfecto, hermano. Y sí, bueno, aquí todos le hacemos propaganda al sabio. Atiende muy bien, Sí, tiene buenos precios, trae buenos libros, así que sí. ahí, hermano Esteban, te hacemos propaganda. Vayan y corran a comprar los libros porque se agotan al tiro. O sea, yo siempre pregunto por un libro y el otro día ya no está. He quedado Se lo varias compro yo. veces, se lo compráis tú, ya he Sí. quedado colgado en varias ocasiones. Que yo soy muy indeciso, hermano. Por eso te pregunto a veces por libro, hermano, y este, porque yo estoy interesado en tres temas al momento: Trinidad, Cristología y también patrística como tal. Entonces, a veces tengo que elegir, no queda de otra. Y hay el libro que mencionaste que tenía ahí, sí está en Chile y está por Libros Proa, hermano. Es una página de Ah, internet ya, sí, que está ubicada como sucursal en la Universidad de los Andes. sí, era Santiago. Sí. Claro. Y ellos ahí tienen ese librito y quedan Mm. como 2 unidades, si mal no recuerdo, así que si alguien lo quiere también, corra por ellos. Sí, ahí está. Bien, Sí. hermano. Hay alguien aquí que dice, Andrés Díaz, dice, al hermano Nicolás le debo aún el Loci Comunes de Melanchthon. Siempre es bueno escucharlo, Ah, Dios les bendiga y sí. siga guiando. Así Bien. que, bien, pues hermano, de verdad, muchas gracias por el tiempo, por haber sido partícipe de este programita. La idea es hacerlo así siempre. Eh, Ahí vamos a tener otros invitados también. Ojalá tenerte de nuevo, hermano, en alguna ocasión ahí cuando tú tengas tiempo. Sabemos que tienes una vida ahí más ajetreada ahora, que te mueves para varios lados, me Mm. contabas. Así que se agradece, hermano, un montón. Gracias por las respuestas, gracias por el tiempo, por la disposición. Y seguimos hablando, pues, hermano. Que estés muy bien. Bendiciones y buena noche. Gracias, hermanos, también. Gracias por la oportunidad. Gracias, hermano. Estamos hablando. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches.